a comenzar. Ok. También lo que les quiero comentar es que vamos a grabar esta presentación y al mismo tiempo cuando se termine les estaremos enviando un link con la grabación y con la presentación de PowerPoint. Bueno, mi nombre es Lina Echeverry. Como les contaba, tengo la fortuna de trabajar para el SBDC y pues ayuda a los clientes en español y también en inglés a crear planes de negocios y proyecciones financieras. Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy es realmente cuáles son las expectativas. Como les comentaba, no queremos que se vuelvan unos gurús de los números y cómo hacer los cálculos, sino que realmente tengan un conocimiento de los puntos claves, de qué se debe tener en cuenta para construir sus números y cuáles son los aspectos que se deben considerar. Y esto también les lleva a la oportunidad de poder contactarse con un consultor en el SBDC como nosotros, donde ofrecemos servicios que son 100% confidenciales y gratis si lo desean. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer el marco de referencia viendo los conceptos globales y también vamos a ver cuáles son las lecciones que se aprendieron y otros recursos en caso que quieran ampliar más conocimiento. Si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, nos la hacen saber y estaremos pues muy al tanto de responderles lo que necesitan. Entonces, ¿cuál es el marco de referencia? Es bien importante que pensemos en dos tipos de modelos. El modelo de emprendimiento, o más bien llamado el de pequeño negocio. Estas son empresas o desarrollos que tratan de suplir necesidades en un área geográfica pequeña. ¿Y cuál es el objetivo? Generar empleo para el dueño de negocio y también para los empleados. No estamos hablando de escalar gigantemente, sino que realmente es proveer recursos para sobrevivir. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, pueden ser 5 o 10 años, de pronto estos negocios pequeños ya pueden pasar a alguna otra fase que son empresas grandes. Pero también hay empresas que son más grandes que tienen crecimiento innovador. A estas las llamamos revolucionarias de la industria. ¿Cuál es la diferencia? Que estas empresas tienen un capital donde ellos primero se pueden tomar meses o años en tratar de investigar quién es el consumidor a los que ellos van directamente a servir. Hacen muchas investigaciones, hacen mucho trabajo afuera. ¿Y cuál es la idea de este negocio? Es escalarlo a nivel regional, nacional o internacional. Y también debe ser un negocio que sea repetitivo, muchas veces puede ser de membresías y que sea predecible y verificable. Entonces nosotros hoy nos vamos a enfocar más que todo en los pequeños negocios. También la grande diferencia es que en los emprendimientos o los pequeños negocios el crecimiento es orgánico. También pensemos que el orgánico viene de hacer un estudio de mercadeo. No es que simplemente se nos ocurrió, pero es menos agresivo y obviamente se pueden contar sale más económico y se puede desarrollar mucho más rápido. Un emprendimiento o una compañía de crecimiento innovador, pensemos en Netflix, pensemos en Apple, que ellos desarrollaron un producto y se demoraron muchos años, pero después cambiaron la mentalidad de las personas para que nosotros sintamos esa necesidad de consumirlo y son compañías ya demasiado grandes, que es a nivel mundial. ¿Qué pasa con los emprendimientos pequeños? Como los recursos son limitados y también se trata de suplir a unos clientes en áreas geográficas muy pequeñas, la forma más efectiva es hacer la parte del Lean Startup, que significa utilizando los recursos de una manera inteligente. Ahí que necesitamos entender quién es el cliente, dónde están, por qué desean comprar lo que yo ofrezco, cuál va a ser mi diferenciador. Y algo que me parece importante que nosotros pensemos es
El diferenciador es, yo voy a prestar un servicio excepcional. Eso es algo que todos esperamos, es ambicioso, pero realmente, ¿qué es lo que no tiene que ser nada nuevo, pero qué nos va a separar de nuestra competencia? También que tenemos que entender cuál es la forma más valiosa y más práctica de ofrecer esos productos, y también podemos entender que con estos datos es cómo nos podemos preparar, qué información necesitamos para poder entender nuestro mercado, qué tan grande podemos llegar, y las cosas que entendamos que sabemos que no las podemos suplir, cómo la podemos ajustar. Pues en inglés decimos mucho agile, y aquí diríamos como pruebas y ensayos ágiles, que nos permite es realmente acomodarnos al mercado. Para esto hay un modelo internacional, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, lo conocen, que se llama Canvas. Piensen esto como si ustedes estuvieran en un GPS. Es un mapa que los va a ayudar a detectar ciertos elementos que, si ustedes los ponen juntos, les va a ayudar a entender un poquito más de la factibilidad del proyecto. No significa que todo lo tenga resuelto, pero les va a dar un panorama más amplio. Entonces es pensar qué alianzas estratégicas deben hacerse, cuáles son las actividades. Dentro de esas actividades es cuáles son las actividades fundamentales y cuáles son las actividades complementarias. Cuáles son los recursos claves que se debe tener. Cuál es la propuesta de valor o lo que realmente los va a diferenciar. A mí en esta parte de la propuesta de valor me gusta enfatizar, porque ahí nosotros debemos pensar es la propuesta de valor no bajo nuestra perspectiva, sino bajo la perspectiva de los clientes. Es preguntarles a ellos, así sean potenciales, qué parte del servicio, por ejemplo, decir, bueno, cuando yo viajo, qué parte del servicio no les gusta, dónde están los vacíos, a ver uno cómo los puede complementar. O, por ejemplo, Danilo, que tiene a su familia, a sus hermanos haciendo 10 años fiestas, es volver a esas personas y a decirles, ustedes, ¿por qué vienen a nosotros? ¿Qué les gusta? Y basado en esa inteligencia, poder entender muy bien cuál es la propuesta de valor. Entender cuál es la relación de los clientes, qué tipo de clientes, cuáles son sus segmentos. También cuáles van a ser los canales de distribución, cuáles van a ser los canales de mercadeo. Y pues importantísimo, la estructura de costos. Saber si el costeo o el costo que ustedes tienen va a ser más caro que el precio de la competencia. O ustedes pueden tener un precio en mente, pero si el costeo es más alto, pues los puede llevar a la pérdida, y eso los puede también orientar a saber qué tipos de paquetes manejan y las fuentes de ingresos. Entonces, teniendo como este GPS, pasamos a otra parte que yo creo que aquí me va a tocar es disminuir la imagen, que no me sale factibilidad. Es cuando pensamos en este cuadrante, la factibilidad es cómo vamos a hacer que este proyecto pase. Entonces, volver alianzas estratégicas, qué tipo de actividades, la propuesta de valor, cuáles son los recursos que realmente yo necesito, si estoy en manufactura, tengo el sourcing perfecto o dónde me sale más caro, más barato, la legislación. Esta parte que también es la propuesta de valor, que es, ok, esto es lo que en mi mente estoy ofreciendo, esto es lo que a mí me gustaría ofrecer, pero basado en la retroalimentación de los clientes es, ¿qué es lo que a ustedes también les gustaría ofrecer? ¿Cuál es la relación de los clientes que quieren tener? ¿A qué segmento les gustaría llegar? Y definitivamente este cuadrante, que es la viabilidad, donde insisto en la estructura de costos, es saber que también qué margen de ganancia voy a ganar. Algo que yo le pregunto mucho a mis clientes es, ¿ustedes qué desearían? ¿Hacer el 10% de $1.000.000, que serían equivalente a $100.000 de ganancia, o hacer en ingresos generar
$500,000 y tener márgenes de 30% que los llevaría a tener ganancias de 150,000. Entonces, siempre es ver todo en diferente ángulo y mirar las fuentes de ingreso, por qué les van a llegar y qué tan a menudo. Voy a volver a expandir mi presentación. Hasta ahora, ¿alguno tiene alguna pregunta, sugerencia o comentario? Ok. Sí, Argeri, cuéntame. Sí, entonces tú estás diciendo, por ejemplo, en el caso que te estaba explicando, no he encontrado competencia para lo que yo voy a hacer. En ese caso, ¿qué sería una de las mejores maneras para saber cuando qué factibilidad cuando tú estabas hablando acá y qué te gustaría hacer y qué te gustaría lograr? Entonces, eso que yo tengo que acercarme a los clientes potenciales para preguntarles qué les gustaría o cómo exacto. Porque es que ahí esa parte de qué te gustaría hacer es mirar, por ejemplo, tú dijiste algo clave, que es el problema que tú me dices, tus clientes potenciales, ellos no tienen la educación suficiente de entender el cómo hacerlo. Y por eso es que cometen muchas fallas. Entonces ahí es donde tú les preguntas a tus clientes y también de tu propia experiencia, tú ya sabes, ellos fallan en el tema A, en el tema B y en el tema C. Entonces la pregunta es, ¿por qué fallan? ¿Porque no les gusta leer? ¿Porque no entienden el idioma? ¿Porque las reglas son muy complicadas? Entonces, por ejemplo, si tú me dices, no, es que ellos entrevisté a 5 personas y ellos me dijeron, las reglas son muy complicadas, yo no las entiendo, tu diferenciador va a ser, tú estás en la industria, tienes experiencia y tú sí entiendes las reglas. Entonces, el diferenciador es que vas a poder explicarle las reglas como manzana a manzana. No sé, en mi país decimos Nacho leer, para que ellos entiendan todo bien y puedan hacer el compliance con los documentos. Sí. Y cómo, en ese caso, cómo uno le pone un costo a eso. Pero entonces, claro, el costing, entonces ahí va es por los servicios. Por ejemplo, ahí es donde tú tienes que definir, voy a hacer un webinar para enseñarle a todas las personas, o si se necesita de servicio más especializado, entonces es, ¿tú cuánto le pagarías a una persona que si no fueras tú, si no fueras a contratar a alguien, cuánto le pagarías a ese consultor que trabajara para ti? También está la tecnología que utilizas. Entonces ya el costeo tuyo va a ser de servicio. Pero entonces eso lo podemos ver más adelante, que podemos hacer como un ejercicio de decir, estos son los fundamentos, porque si tienes un lugar también vas a pagar rentas y tus registros. Pero entonces vas a ver que en unos minutos sí vamos a hacer el breakdown. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Mira, ahora sí salió factibilidad. Ahora, ¿qué es muy común en los pequeños negocios? Que mi modelo financiero es asumir. Y es porque no tenemos ni el tiempo ni la capacidad financiera de irnos a hacer una investigación de un año. Entonces, bajo ese modelo de asumir, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Acuérdense que el objetivo de hoy es, vamos en un dron mirando todo el campo y nos volvemos expertos, pero como estamos construyendo las proyecciones financieras y por ejemplo Danilo nos dice, yo hago proyecciones, pero necesito tener otros ángulos. Entonces es pensar, ok, ¿cómo voy a generar dinero? ¿Lo voy a hacer por un servicio, por un producto? ¿Voy a comprar una franchise, por ejemplo, de Subway? ¿Qué es lo que realmente voy a hacer? O una licencia. Después es empezar a asumir, acuérdense que todo esto son cosas que estamos asumiendo antes de ir a preguntar, ir al mercado. ¿Mis clientes me pagarán con qué frecuencia? ¿Es una transacción que me pagan al comienzo? ¿O voy a hacer membresías?
O, por ejemplo, no se dan hilos si en las fiestas los clientes hacen un depósito y después de la fiesta o del evento es donde pagan la diferencia. Eso es bien importante porque ahí ustedes pueden determinar cómo van a llegar sus ingresos y los gastos y eso les va a ayudar es al flujo de caja. ¿Cuántos clientes voy a tener? ¿De qué tamaño? Voy a tener clientes individuales, corporaciones, compañías, eventos. Voy a llegar al consumidor, voy a llegar al gobierno. Pensar cuáles son mis mayores costos, si son de producción para los servicios, si son de mercadeo. Cuánto, por ejemplo, si los que están importando o exportando también jugar con el cambio de la moneda, cuánto va a costar el transporte, cómo yo le voy a pagar a las personas que me proveen todo lo que yo necesito adelantado, voy a pedir un crédito o voy a pagar a 15 días, a 30 días, a 60 días, porque eso hace la diferencia en cómo el dinero llega versus a ustedes, cómo el dinero les sale de las compañías. Otro que es bien importante es tener la suposición del mercado. ¿Qué tan grande es mi mercado? ¿A dónde yo voy a servir? Yo pienso que algo que nos pasa a Josh y a mí y a consultores que estamos en esta industria es cuando le preguntamos a los clientes, ¿quién es tu cliente? La mayoría de personas dicen todo el mundo. Y eso, claro, nosotros quisiéramos vender a todos, pero eso hay que segmentarlo porque hay personas que no están dispuestas a pagar por un servicio, prefieren hacerlos ellos, o que por sus principios, por ejemplo, un vegetariano no va a ir a ciertas tiendas, o también por motivos religiosos, o simplemente de gusto. Hay personas que no les gusta comprar por Amazon, hay otras personas que soportan el pequeño empresario, entonces es entender eso, quiénes son mis clientes y también cuál va a ser mi precio, cuál va a ser mi valor y qué es lo que voy a vender. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Bueno, sigamos a ver, o si quieren compartir una experiencia, por favor, siéntanse libres. Otra es cuando nosotros tenemos una suposición, vamos a hacer es una hipótesis. Entonces, por ejemplo, como Jerry decía, las personas que hacen contratos con el gobierno no tienen este tipo de conocimiento y como no tienen este tipo de conocimiento, no pueden hacer su compliance. Esa es la suposición. Empezamos con eso porque después nos toca ir al mercado a preguntarle a las personas para vetar lo que estamos diciendo o para poder seguirlo aprobando diciendo mi suposición si es correcta. También sabemos que todas las pruebas sólidas que mi idea va a funcionar es saber si nos va a entrar dinero y el dinero que vamos a tener en el banco, si la idea del producto o el servicio es vendible y la van a consumir. Y también tenemos que pensar, bueno, dentro de mi hipótesis de decir, y volvemos al ejemplo de Argeri, que las personas no tienen suficiente conocimiento, entonces es tener una teoría diciendo, bueno, en mi industria, en mi mercado, estas personas pueden empezar con una suposición básica. Si hacen un webinar, van a aprender o es mejor que ellos tomen. Entonces ahí es donde le hacen las preguntas a las personas, pueden hacer una demostración, ven los resultados o lo otro es decir, no, definitivamente mi mercado requiere que las personas se sienten conmigo y yo enseñarles uno a uno. Y la otra parte es, por ejemplo, decir, si yo enseño directamente, entonces le enseño a una persona, la persona aprende el procedimiento y basado en eso hace bien sus formularios y obtiene los permisos o se gana los concursos de contratación. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Esta parte me encanta y con Josh tuvimos una discusión muy interesante sobre esto, es porque como dueños de nuestro propio proyecto, nosotros estamos enamorados de nuestra idea. O es lógico que tenemos que tenernos fe a nosotros mismos. ¿Eso qué pasa?
que nos puede traer en esta región. Esta región es la fantasía, donde yo digo, me voy a posicionar como el número uno, voy a ser el mejor, todos me van a comprar, mi precio va a ser súper competitivo. Pero nosotros tenemos que empezar a construir la información viable, confiable, para que podamos vetar nuestras propias suposiciones. Ahí es donde podemos ir a entrevistas, a hacer encuestas, hasta hacer un prelanzamiento de publicidad para ver las personas cómo reaccionan a mi producto o a mi idea. Y ahorita contamos pues con todo lo que tiene que ver con la parte de las plataformas sociales, donde se pueden hacer grupos de enfoque que son gratis. Puedes estar en Facebook, en Instagram. Tengo un ejemplo clásico. Hace unos 8 años estaba trabajando con una clienta y ella me decía que quería hacer un supermercado orgánico por estaciones, y que ella había hablado con todas las personas de su comunidad y todo el mundo estaba entusiasmado, que porque había que apoyar al pequeño empresario y que era bueno darle oportunidad a otras personas. Entonces le dije a esta persona, por favor, haz tu costeo, analiza tu competencia y toma varias vegetales y ponles precio. Entonces yo me acuerdo que ella le puso a un zucchini $3, porque era lo que le daba ganancias y lo que pues era parte de su parte de las estaciones. Con $3 fue y le preguntó a sus clientes potenciales, este es el precio de mis zucchinis de $3, ¿ustedes estarían dispuestos a pagarlo? Y esa fue la prueba de fuego, porque le dijeron que no. Entonces ven, desde la fantasía, donde emocionalmente recibió el apoyo, pero ya cuando se habló de dinero, entonces le dijeron que no. ¿Qué pasó? Que ese dato le permitió a ella no renunciar a su idea, pero cambiar su modelo de negocio, pues para no perder, porque algo que sí es importante es decir, si vamos a hacer una inversión, es mejor probar la idea, cómo esta idea va a sobrevivir, antes de gastar todo tu dinero y sigas en la isla de la fantasía. ¿Hay alguna pregunta? Sí. En el caso del ejemplo del zucchini, vamos a decir, alguien me viene a preguntar a mí eso, yo como clienta o futura cliente voy a decir, ay no, si digo $3 me voy a pagar mucho, mejor le digo que no. Entonces, porque yo soy la beneficiada, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja hay ahí de preguntarle el precio al comprador potencial? ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que ahí, pues porque lo conté resumidamente, pero obviamente si tú preguntas directamente precios, todo el mundo va a bajar, pero entonces ahí es donde tú puedes preguntar por rango de precios o preguntarles también ustedes dónde mercan. Porque si alguien te dice, yo merco en Whole Foods, esa persona tal vez te compre el zucchini y eso que a $3 va a ser costoso, ¿correcto? Pero una persona que compre en Aldi, esa persona no te va a pagar el zucchini. Entonces es realmente ir desarrollando las opiniones, no que sean preguntas que van a responder sí o no, sino preguntas que lleven a la persona realmente a pensar. Pero digamos, en tu caso, que tienes, si tú le dices a alguien, usted pagaría $150 por mi servicio a la hora o $300, ahí lo que tú tienes que pensar es cuando, o sea, es preguntarle a las personas, ustedes han trabajado con un consultor o digamos decir, si a esta persona le aprueban el contrato, es cuál es el costo-beneficio. Y ahí es donde tú puedes ese costo-beneficio convertirlo en precio. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o les gustaría aportar algo? Ok. Entonces ya salimos de la isla de la fantasía y estamos en estas partes donde vamos a vetar las diferentes metodologías, donde vamos a vetar nuestra hipótesis. Y aquí decimos el nivel de esfuerzo es porque entre más encuestas, entre más preguntemos,
entre más nos reinventemos. Y eso también pasaría para ti, Danilo, en tu familia, que ustedes llevan 10 años haciendo negocios. Entonces realmente es volver a las personas y decir, ustedes por qué vienen a nosotros, qué servicios les gustaría ver, o cuando van a otros servicios de fiesta, qué es lo que no les complace. Y empezar a conectar todo ese intel para ustedes poder desarrollar otros productos. Sí, nosotros tenemos muchos clientes que sabemos que también tienen otras compañías que llegan, pero siguen regresando a nosotros por, digamos, por las sillas y las mesas, pero también tienen su decorator o tienen alguien que les hace otras cosas. Entonces, sí, volver a establecer esas relaciones o saber, enseñarles que sí tenemos todos los productos que ellos quisieran para una fiesta. Exactamente. Y lo bueno es que como tienes ya una línea de tiempo, tú puedes recolectar mucho intel, decir, bueno, con tus decoradores, qué es lo que te gusta, qué es lo que te gustaría ver mejor. Y esa información, tomarla y engancharla para ustedes desarrollar productos y servicios. Sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta o otro comentario para nosotros seguir moviéndonos? Me gustaría hacer una pregunta. Por ejemplo, un proyecto que es una idea todavía. Ok. ¿Cómo recomiendas entrevistar? O sea, preguntar cómo el gusto de la gente, si habría acogida. ¿Qué tiempo nos podemos tomar para que sea factible tener una idea global de que si nuestro proyecto o emprendimiento tenga un futuro, esté bien encaminado? Bueno, mira, y esa es una excelente pregunta. Eso lo puedes hacer por fases, porque acuérdate que el proyecto no va a tener cobertura nacional, ¿correcto? Sino que es más una demografía pequeña. Entonces, lo que tú puedes hacer es entrevistar 10 o 15 personas. De ahí formalizas tu primera hipótesis. Después de eso, puedes volver a preguntar a otras 10 personas. Piensas que es ladrillo que vas construyendo, que toda esa información, entonces puedes hacer proceso primero, 10, 15 personas, ya tienes tu hipótesis, ¿ok? Porque está la hipótesis que viene de ti. Preguntas, recibes el feedback y construyes una hipótesis más sólida. Entonces, hipótesis número 2, después de la retroalimentación que recibiste. Después de eso, puedes volver al mercado y ya decir, y a ver qué te vuelven a decir, y puedes decir hipótesis número 3. Si tú te sientes conectada con esa hipótesis ya donde dices, ok, ya hice 3 sesiones, ya tengo la idea, ahí es donde puedes empezar a hacer tu investigación de mercado. Carolina, si no me equivoco, tú trabajas en una de las bibliotecas, ¿correcto? Sí, exactamente. Ah, ok, yo sí me acuerdo de ti. Entonces ahí puedes ir al link que se llama askri.org, ahora lo pongo en el chat, que tú puedes ahí entender cuál es la población, decir, yo le pregunté a personas de 25 a 30 años, de 30 a 50 en estos zip codes, y de ahí te sale el número de población. Entonces, basado a eso, puedes empezar ya a trabajar en tus financial assumptions. Se me olvidó. Bueno, en las suposiciones financieras, y ya ahí con eso puedes empezar a trabajar tus proyecciones financieras. Y acuérdate, esto no es algo que se haga del día a la noche, sino que tú las vas moviendo y dices, no, el costeo no me da así. Entonces ahí es donde puedes regresar al mercado, o basado en el análisis de mercado de tamaño que hiciste, puedes decir, oh, tengo que hacer un mercadeo para proyectar a más personas y hacer que mi idea sea vendible. Pero acuérdate que lo importante aquí es entender si las personas comprarían o consumirían tu producto o servicio. Ok, perfecto, gracias. Ok, ¿sí te quedó claro? Sí, sí, está claro. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a seguir.
Ahora con los conceptos claves. ¿Cuáles son los conceptos claves? Yo creo que esta parte ya Danilo se va a poner feliz porque vamos a empezar a hablar, no vamos a hacer los números como tal, sino tener la idea. El flujo de ingresos. ¿Por qué? O sea, también lo llamamos centro de ingresos. ¿Por qué es importante? Porque este nos va a ayudar a entender cómo es que vamos a ganar el dinero, cuántos ingresos tenemos que producir, cuántas líneas de productos, cuántas líneas de servicios vamos a hacer directamente al consumidor, vamos a hacer a otros negocios, que vamos a hacer al gobierno. Josh, you were going to say something? No? Ah, ok. También la frecuencia que nos van a comprar. Y si, como les contaba al comienzo, nos van a pagar a plazos o va a ser una suma global, va a ser un solo pago, y también qué paquetes vamos a hacer. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que estamos en el GPS y tenemos el drone. Entonces el drone va a llevar a decirles, ¿estos esfuerzos valen la pena y son convertibles? ¿Cómo va a ser viable mi negocio? Y también me va a ayudar como a mi marco de trabajo, poderlo desarrollar de una forma eficiente, porque si hacen productos también pueden, o sea, pueden ser manufactura, pueden combinar o pueden hacer solo productos o productos con servicios, o también llegar, por ejemplo, a diferentes tipos de servicios. Y porque es importante conocer el tiempo de los ingresos, porque eso les va a ayudar a crear el modelo de negocio. Y no sé, Juliet, si tú has visto, por ejemplo, algunas personas que dicen, y sobre todo los que contratan con el gobierno, me imagino que a veces tienen muchos gastos al comienzo y pues el gobierno, los estados se demoran a veces 45 días, 60 días, me pasa mucho con los arquitectos que hasta 90 días, y eso les obstruye el flujo de caja. ¿Por qué? Porque si en ese modelo tienen que tener gastos para pagar nóminas, pero el dinero les llega después, y ahí es donde el modelo de negocio deben pensar qué otras formas de ingresos debo generar, o debo pedir líneas de crédito, pero eso ya es más avanzado, pero es importante que entendamos el marco teórico. Por ejemplo, aquí, algo muy clásico, tenemos los productos, el número de unidades, que estos números de unidades salen de toda la investigación de mercadeo que se ha ejecutado. Y este es el precio. El precio puede salir después de hacer el costeo, de investigar muy bien la competencia, pero sobre todo de entender cuál es el diferenciador. Un consejo: no compitan con precio. Hace 2 años tuve un cliente en Carolina del Norte de tecnología, una empresa mediana, y él quería hacer un nuevo producto que era telefonía por el internet. Y él me decía, yo voy a competir con precios. Sus competidores como Verizon y T-Mobile cobraban $80, él lo iba a vender a $60. Entonces le pregunté, ¿cuál es tu diferenciador? Y me dijo, mi diferenciador es que voy a ser más barato. Eso nunca, es un consejo, nunca lo hagan, porque el día que un conglomerado los quiera sacar del mercado, ellos tienen el capital para realmente perder por 1 o 2 meses y bajar el producto a $60 o a $60 o hasta $40 o al precio que sea, para sacarlos al mercado. Entonces a veces es mejor mirar la competencia, mirar la elasticidad, que es lo máximo que las personas podrían pagar, versus qué es lo que ustedes pueden ofrecer y cómo lo van a mercadear. Entonces aquí volvemos, ingresos, unidades, basado en la proyección, en el estudio de mercadeo, 50, 75, 100, el precio por unidad. Esto me dio el total de ingresos, y ahora también este negocio tiene sus horas de servicio, y aquí cobra este negocio por su servicio $100. Entonces, si ven, aquí se hizo la fragmentación diciendo, por producto, este es mi ingreso, y por servicio, esto es mi ingreso. Entonces,
yo me imagino, Danilo, que en el caso de tu familia, me imagino que ustedes tendrán como los ingresos por eventos, rentas de sillas y otras cosas que hagan, o ¿ese es Sí, un caso que ustedes aplican? correcto. Es más por producto. Um, una de las, de, digamos, nuestros challenges es así cobrar delivery o cobrar mano de obra, Ujú, ujú. porque rentamos unas cosas que, digamos, una carpa, que si usted renta una, hay que armarla, Sí, pero después así cobrando una mano de obra ya llega a ser muy caro para uno de nuestros clientes. Entonces estamos peleando eso, sí. Pero mira, a ver el modelo de eso. exactamente, porque si a ti, tú tienes dos soluciones, o tratar de renegociar la mano de obra, o simplemente poner un paquete en general donde tú puedas traer tu diferenciador y con un paquete en general para que ese paquete tú digas, yo puedo subir los precios por esto o voy a poner otro servicio para que puedas como balancear la balanza y no perder en la mano de obra. Yeah. Pero pues después, más adelante, si a ti te parece, se puede trabajar en una sesión ya contigo y te explicaría paso a paso de cuáles serían las técnicas. Sí, perfecto. Pero, bueno, continuemos. Ahora tenemos el costo directo. Esta es una de mis partes favoritas. El costo de venta es conocido como el costo de venta y es precisamente de lo que Danilo hablaba. Este es importante porque va relacionado con el flujo de ingresos y también te va a ayudar a reconocer cuánto cuesta producir el servicio o el producto. Y también es porque viene desglosado, entonces cuando tú tienes 5 servicios, 3 productos, vas a saber, por ejemplo, si van a construir paquetes, cuánto les cuesta cada pedacito y así pueden formar un paquete y jugar con los precios para ofrecer paquetes que sean competitivos para ustedes y obtener el mayor beneficio de la ganancia. También les ayuda a determinar la viabilidad y la dirección de la empresa, si ustedes le están poniendo es gasolina a la empresa o si están gastando más gasolina. ¿Por qué hacerlo? Porque les permite ver el costo por unidad. También eso les permite calcular el punto de equilibrio y pues importante saber si todo el esfuerzo financiero, económico y personal que está haciendo es rentable. Y pues también si el negocio, o sea, si el modelo de negocio en sí vale la pena invertirle todo el tiempo de ustedes. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, bueno, y como costos, por ejemplo, como costos directos, ¿qué podemos encontrar? Ejemplos. Inventario. En este caso, para Argeri, sería el costo de contratar el consultor o de pagarte tú por la hora de servicio que prestas. Para productos, inventario, mano de obra directa, que es la persona que está, por ejemplo, el que hace el pastel, envuelta en la producción del producto o en la realización del servicio. Transporte, pero del producto directo. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. Sí, yo sí. Dime, Digamos Argeli. que en uno de los servicios que yo también quiero ofrecer es EE Investigation. So, entonces, Ujú. una investigación de discriminación, Ujú. eso, vaya, depende de la alegación, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va en esos casos para calcular los precios de una investigación? Pero ahí tienes que pensar es en el proceso. Cuando ustedes piensen en costo, identifiquen el proceso para la investigación, para hacer la investigación que necesitas. Bueno, hay mucho. Es decir, desde el complaint, desde investigar, desde analizar, después de entrevistar
a las Ajá. personas, witnesses. Entonces ahí realmente te tocaría pensar es en todas las horas que te demoras haciendo la investigación. Y me imagino que dependiendo del proceso tendrías que hacer como el precio de que le paga, si es un investigador o diferentes investigadores. Entonces ahí es, haz de cuenta que hicieras como un mapa, un mapa de navegación con cuadritos. Entonces tú dices, proceso 1, se requiere esta persona y se demoran tantas horas a este pago. Proceso 2, y de ahí acumulas todas las horas y todos los pagos. Y te digo, o sea, el costo en tu caso, tú puedes hacer ese proceso varias veces con diferentes personas y ahí te toca sacar es un promedio, porque cada persona trabaja diferente. Pero si tú necesitas más ayuda en eso, en otra sesión, yo estaría feliz de ayudarte a armar eso paso por paso. Gracias, gracias. Ok, excelente. Bueno, ahora aquí hay un ejemplo de un costo directo. Entonces aquí tenemos por unidades y también por servicios, que es, aquí es el costo por hora. Entonces, perdón. Entonces, aquí que nos toca, es importante determinar en los porcentajes. Por ejemplo, decir, si yo vendo, por ejemplo, aquí en mi producto, vendí 50 unidades a $100 en el mes 1, ¿correcto? Y aquí vendí 50 unidades y mi costo es a 40. Entonces, aquí mi utilidad marginal, que es el ingreso, que es a lo que pago, este costo, que puede ser materiales, manos de obras de 40, me va a quedar una utilidad marginal de mi producto de $3,000. Y aquí en mi servicio, estamos diciendo que estamos produciendo $8,000 porque vendimos 80 horas de servicio a $100, pero mi costo es de $75. Entonces mi costo de servicio es de $2,000. Y lo que estamos aquí también, Josh les hizo un bono que hizo aquí el porcentaje de decir, ok, de acuerdo a lo que yo genero de mi ingreso, ¿correcto? Si yo estoy teniendo ingresos del 50%, y mi costo es, perdón, ingresos de $5,000 y mi costo es de 2,000, yo me estoy ganando en la utilidad marginal el 40%. Entonces, esa es la primera etapa, el primer paso para decir, ¿es mi producto factible o lo que estoy sirviendo es factible o no factible? Hasta ahora sí está siendo factible porque está dando ganancias. Pero eso me lleva también a seguir en la siguiente parte, que es el costo fijo. Que estos son los gastos operativos. Y el costo fijo es el que me va a determinar es, independiente de prestar mis servicios, puedo yo o mis ventas pueden asumir lo equivalente a tener las puertas abiertas de mi negocio, a tener las luces prendidas. Independiente de pagar los materiales, puedo pagar renta, puedo pagar luz, puedo pagar seguros. ¿Y por qué lo debo hacer? Pues es para asegurarme si mi negocio realmente me está dando y si puedo llegar pues a tener una ganancia. Que realmente eso también es, si están ustedes yendo a un banco, eso es lo que un banco quiere saber. Si están buscando un inversionista, eso es lo que un inversionista también quiere saber. Y aquí, por ejemplo, este es un ejemplo muy rápido, donde ya tenemos los ingresos que hicimos, la división por producto, por servicio, lo que nos cuesta, la utilidad marginal, que es la diferencia de mis ingresos de producto menos el costo del producto, servicios menos el costo del servicio, y tengo el costo fijo. ¿Qué es lo que hay que pensar del costo fijo? Así yo tenga mis puertas abiertas o cerradas, siempre lo debo pagar. Así venda una unidad o 1,000,000 de unidades, siempre lo debo pagar.
Entonces, miren lo que está pasando aquí. Que esta persona genera ingresos de $13,000 para el mes 1, está proyectando. ¿Y qué pasa? Que sus costos más su costo de producir, que es de 8,000, más su utilidad fija, que es renta, servicios, es de 9,600. Si ustedes cogen los ingresos menos los costos directos, menos el precio fijo, el costo fijo, el negocio les va a generar pérdidas. Por eso hay que tener en cuenta, vamos con el dron, y hay que tener en cuenta. Esto, pues, si es un startup, no es malo, pero el problema es que si es malo cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, hay que ver el flujo de caja. Si el negocio no les da para esto, ¿de dónde está el capital para ustedes inyectarle? Y también ahí vendría la forma de pensar es ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a perder? Pero si yo veo estos números, lo que yo debo replantearme es en mi diferenciador y realmente en volver a analizar el mercado o generar más propuestas para ver cómo puedo cambiar este modelo que ya sé que no me está dando. ¿Ok? El punto de equilibrio. Esta es una de mis favoritas partes, es donde los ingresos y los gastos se encuentran. Esto que me ayuda a entender cuánto dinero debo generar para que mis ingresos y mis gastos me den 0. Eso significa pagar materiales, pagar sueldos, distribución y tener mi luz prendida. Y también lo puedo hacer por número de unidades. Necesito vender 50 unidades, 10 servicios, 100 servicios, 1,000 servicios, y ahí eso me ayudaría a pensar mucho en mi modelo de negocio, sobre todo para los servicios. Y por ejemplo, Argeri, si tú trabajas en tu proyección financiera y tú dices, bueno, yo solo voy a ser consultora y no voy a contratar más, pero si tu punto de equilibrio te dice, tengo que hacer 80 servicios, que no se sabe, o sea, por 3 horas cada servicio, tengo que hacer 200 servicios. La pregunta ¿es mi proyecto viable? Esa es la importancia verdadera del punto de equilibrio. Acuérdense que hoy no los queremos hacer expertos, sino es para hacerlos pensar. El tamaño del mercado, era lo que les explicaba antes, es entender dónde está mi mercado general, dónde está mi mercado potencial y dónde está mi mercado altamente convertible, que ese es donde se trata el diferenciador. Por ejemplo, los servicios. O un producto también para Danilo, un mercado general es ustedes llegan a Rhode Island y qué tan lejos en Connecticut o en Massachusetts, pero de ahí es entender cuál es el diferenciador, cuál es el dolor que tienen los consumidores para ustedes poder ofrecer ese servicio, y de ahí quiénes de ellos estarían realmente dispuestos a pagar para volverlos en mercado de alta conversión. Y estos son los que los van a llevar a generar y a proyectar los ingresos. ¿Por qué hacerlo? Porque con esto van a entender cómo deben hacer el mercadeo para realmente tener un retorno de la inversión sana. También pues para entender que el modelo es realista y que no todos son los clientes de ustedes. Y pues también nos enseña es para entender qué tan grande o cuál es lo máximo del mercado que ustedes podrían acaparar. Lina, tengo una pregunta. Claro. Son los tipos de negocios, producto y servicio, ¿verdad? Entonces, cuando es producto, solo quería tu consejo profesional. Cuando es producto, a veces veo que ciertas empresas, si tienen el capital, optan por hacer free samples o ejemplos gratis, si tienen el capital. ¿Tú crees que eso es algo recomendable? Bueno, eso es muy personal. Sin embargo, lo que he visto con clientes no es recomendable porque a la gente le gusta todo gratis.
es mejor hacer un descuento. Porque al que no le guste que le den algo gratis, por favor, alce la mano. Entonces, es más fácil hacer un descuento para de verdad entender si la persona está dispuesta a pagar, porque esa es la prueba de fuego. Gracias por eso, por esa validación, Ingrid. Bueno, la adquisición del cliente. Entonces tenemos que pensar en factores de cuál es el costo de adquisición o el COGA. Este nos va a llevar, o sea, tenemos el total de ventas más lo que nos vamos a gastar en mercadeo dividido en el número de clientes que pensamos capturar. Pero esto es basado en la investigación de mercadeo, del tamaño del mercadeo. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque esto nos va a llevar a sacar el presupuesto de mercadeo. Muchas veces les preguntamos a los clientes, y yo creo que Josh también le pasa, ¿y cuánto tienes de presupuesto de mercadeo? Oh, dicen que la regla del viento es el 3%. Sí, es el 3%, pero ¿cómo lo hacemos realista? ¿Cómo hacemos que no nos quedemos cortos en esta parte? Y sobre todo si somos startups, tenemos que ser muy inteligentes en cómo nos gastamos el dinero y cuál va a ser el propósito y realmente cómo esto va a generar una conversión. También es importante calcular el valor de vida del cliente, que este nos ayuda a potencializar qué tanto puede crecer y cómo se va a impactar mi proyección financiera. Y esto es el gasto medio del cliente por un servicio, por el tiempo que puede ser, la duración de este cliente puede ser 6 meses, 8 meses, 15 meses, y ya nos lleva a tener un número que ese también lo podemos comparar con el tamaño del mercado para probar si estamos en la isla de la fantasía o si realmente estamos vetando la idea. Y esto nos ayuda pues realmente a entender nuestro flujo de caja. Sé que les di mucha información, pero como les dije, hoy es para como despertar esa chispa de pensar. Hoy no vamos a tener el plan de construir un submarino nuclear, pero sí quiero como que analicemos y miremos todo de diferentes ángulos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación? Bueno, yo tengo una pregunta, pero es más que todo de los servicios de ustedes. Por ejemplo, todo está basado en los estudios de mercadeo y las entrevistas, las encuestas y todo lo que se va a hacer. ¿Ustedes ofrecen alguna clase para ayudar con eso? Pues no ofrecemos una clase como tal, pero te podemos dar guianza de decir, por ejemplo, estos son los websites a los que puedes llegar. Nosotros a veces tenemos recursos de acceso a links donde hay estudios de mercadeo. También tenemos practicantes que le colaboran al equipo, que nos ayudan a hacer estudios de mercadeo, sino que el error que muchas personas cometen es que creen que van a encontrar el reporte perfecto y desde esos reportes hay que leer, hay que analizar, hay que ir a preguntar y se hace como algo que le dicen proxies, que realmente tú tomas un número, lo reemplazas y empiezas a hacer tus propios cálculos. Pero nunca, o sea, no sé de un caso, o a no ser que seas una empresa gigantísima como Apple, que tú encuentres un estudio y digas, ese es el perfecto. No hay que seguirlo amasando, moldeándolo. Y claro que ahí tienes, por ejemplo, indicadores de desarrollo o sabes, por ejemplo, indicadores de crecimiento, que si tú sabes que si el mercado a nivel nacional está creciendo el 5%, aunque estés en Rhode Island o en New England, ese 5% lo puedes aplicar a tu propio caso porque es la elasticidad del mercado en general. Ves patrones de comportamiento. Pero para eso estamos aquí, para ayudarte. Tenemos asesorías en inglés, en español, hay personas con mucha capacidad. Josh también es el gurú de la información.
se sabe todos los libros y ayuda a muchas empresas también. Okay. Bueno, las conclusiones es que realmente el modelo de negocio y cómo hagan las proyecciones los pueden ayudar a entender bien y pueden tener pues implicaciones financieras en términos del flujo de caja, en cómo ir con un banco o buscar inversionistas, o ustedes mismos entender cuánto capital necesitan para poder sostener el negocio hasta que les llegue al punto de equilibrio. Les ayuda a calcular el riesgo. Hay que conocer el costeo, el punto de equilibrio, el costo fijo, el costo variable. Muchas veces son las proyecciones financieras, como les decía desde el comienzo, no es que la hagan la primera vez y lo tengan, sino que es hacer una idea, después volverla a trabajar, porque a medida que hacen más les va ayudando a aclarecer el panorama y ya estar listos para ir a donde se debe estar. Y bueno, y hay muchas proformas, muchas en Excel, y tenemos Lightplan de cómo hacer proyecciones financieras, que es el dron que les va a ayudar a entender cómo utilizar la información que tienen. Y bueno, estos son unos libros que pues personalmente me gustan, pero pues también muchas personas leen de cómo hacer modelos financieros. En caso pues que quieran buscar más información, YouTube también explica. SBDC nos tienen a nosotros, pues que es como el más de tener la guianza uno a uno. Y muchísimas gracias por toda su atención. Gracias. ¿Y cómo sacamos una cita con personas como ustedes? Entonces, mira, nosotros les vamos a enviar la información, pero aquí en el chat justo voy a poner el link donde simplemente te inscribes. Hay una parte donde dice Request a Counseling y ahí te puedes inscribir y cuentas qué es qué tipo de servicio necesitas y estamos aquí para servirte. Bueno, muchas gracias. Excelente información, así que bendiciones. Gracias. Muchas gracias y muchos éxitos a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Bye.